Hola. Bueno, comenzaremos con los temas de ética profesional que están presentados en el programa de la asignatura en los módulos 2 y 3. Irán notando ustedes que vamos a ir tomando las categorías teóricas del módulo 1, que han venido trabajando hasta este momento, a las que sumaremos algunas herramientas conceptuales propias de este campo problemático. Bueno, pasemos a la primera clase para adentrarnos en la temática. Comencemos con un pantallazo general sobre las inconductas o prácticas incorrectas más frecuentes o que más frecuentemente suelen originar demandas o denuncias contra los profesionales de la salud mental. Puede tratarse de errores involuntarios o acciones intencionadas. Pueden ser incluso acciones intencionadas y voluntarias, pero sin comprender los alcances del daño que produce o los fundamentos de la situación. Por ejemplo, un error en el diagnóstico, una falla en la elección del tratamiento adecuado para una situación determinada, la aplicación negligente de una psicoterapia o de ciertas técnicas en particular, la falla en el cuidado o en el abandono de un paciente, la falla al prevenir los daños que pueden surgir de un tratamiento o de una situación por la que nuestro paciente esté atravesando. El caso de Juan Castro fue muy resonado aquí en Argentina en el año 2004. Juan Castro era periodista y conductor de radio y televisión y falleció luego de caer del balcón de su casa, un primer piso, a los 33 años, luego de 3 días de agonía. No nos vamos a detener en los detalles del caso, pero nos interesa en particular, ya que los profesionales que trataron a Juan Castro, tanto el psiquiatra como los médicos de la clínica de salud mental donde estuvo internado, fueron procesados bajo la figura del homicidio culposo, es decir, un homicidio no intencional, bajo la acusación de dejarlo sin protección. El psiquiatra de Juan Castro, en ese momento, estaba de vacaciones, primeros días de marzo del año 2004. Y Juan Castro estaba internado en una clínica de salud mental al cuidado de los médicos y psiquiatras de la clínica. En una ocasión pide ser evaluado en un sanatorio por una dolencia física, con lo cual se lo autoriza a ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde iba a ser evaluado por los médicos de allí. Y del sanatorio Otamendi, Castro se retira y se va a su casa. En medio de una fuerte crisis de angustia, lo que se supo después, que terminó con su caída del balcón y su posterior muerte. En ese contexto, la investigación judicial recayó sobre su psiquiatra personal, así como sobre el director de la clínica de salud mental donde estaba internado, la médica que le dio la autorización para el traslado al sanatorio Otamendi, médicos del sanatorio Otamendi que lo recibieron y aún evaluando su cuadro y sabiendo que venía de la clínica de salud mental, no tomaron los recaudos para evitar que el paciente se vaya por sus propios medios a su casa en lugar de volver a la clínica. Todos estos profesionales fueron acusados por la justicia. Los camaristas consideraron inadmisible que un paciente internado con una elevada adicción a las drogas y peligroso para sí y para terceros fuera egresado del sanatorio al que se lo había remitido para un control sin que nadie repare que ningún especialista en psiquiatría lo hubiese evaluado y dado de alta. Estas son palabras del fallo.
El fallo dice también: los imputados privaron a la víctima de un tratamiento estándar para la adicción a la cocaína, lo que incluye la internación psiquiátrica. Ese tratamiento hubiera reducido las posibilidades de una recaída y su posterior muerte. Como se ve, el fallo incluye otras figuras, no solo la de la falta de protección del paciente, sino también la de un tratamiento inadecuado, en fin. En el año 2010, es decir, varios años de investigación judicial y después del suicidio de Juan Castro, los profesionales acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por la que realizarían una probation, con lo cual reconocen su culpa jurídica. Cabe aclarar que algunos de los conceptos que fundamentaron el fallo han sufrido modificaciones en los últimos años en razón de la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en el año 2010, que está aún en vigencia. Por ejemplo, el concepto de peligrosidad, que sustenta la fórmula peligroso para sí mismo y para terceros, o la idea de un tratamiento estándar para la adicción, que incluye la internación psiquiátrica. Continuemos con el punteo de las faltas en la práctica profesional más frecuentes que nos permiten armar un panorama general sobre las cuestiones éticas de la práctica. Por ejemplo, las vinculadas a la cuestión de la supervisión o la derivación de un paciente. Se puede incurrir en una falla grave al no hacerlo cuando esto es necesario, o en caso de la derivación, por ejemplo, derivar a un paciente de un modo precipitado cuando había que a lo mejor mantener el vínculo profesional. Otra cuestión importante es la utilización de técnicas para las cuales el psicólogo no está debidamente capacitado. Esto puede resultar en una falla muy grave. Es obligación, deber profesional, la formación permanente y utilizar las técnicas que se conocen, ¿no? Con las que uno está capacitado y bien familiarizado. Otra cuestión, un capítulo muy importante en el campo no solo de las normativas del ejercicio profesional, sino también del campo de la ética, tiene que ver con el consentimiento informado, que es un tema que analizaremos con mayor detalle en los próximos encuentros. Fundamentalmente, el consentimiento informado se trata de una pauta que resguarda el derecho de autonomía de las personas, por la cual las personas tienen el derecho a dar su consentimiento o a no darlo para ser sometidos a cualquier tipo de intervención psicológica. Y el profesional tiene la obligación de contar con ese consentimiento para iniciar cualquier acción de su práctica. Otro gran capítulo de la ética profesional es el referido al secreto profesional. En general, en relación con el tema del secreto profesional, se suele focalizar en la cuestión de la ruptura de la confidencialidad, es decir, en las situaciones en las que el profesional incurre en un problema ético, en una inconducta profesional, por develar los datos que la pauta del secreto profesional protegen. Sin embargo, el capítulo del secreto profesional es bien complejo, porque no solo se trata de las variantes en los casos de la ruptura del secreto profesional, o sea, de levantar el secreto profesional, todas las variantes que incluye, si es que siempre debemos pensar en violación del secreto profesional, o hay casos en que el levantamiento del secreto profesional es la acción que corresponde. Digo, no solo se trata de todas las variantes respecto de la ruptura de la confidencialidad, sino que también existen problemas éticos referidos
a lo que se conoce como abuso del secreto profesional. En el año 2000 se conoció un caso, sobre todo en los medios profesionales, en el que una madre denuncia a la ex psicóloga de su hija de 5 años por mala praxis. Dice la madre: la empecé a llevar a terapia y la psicóloga me dijo que había ciertos indicios de que algo la estaba poniendo mal a la niña, pero no me decía nada más, sino que siguiéramos adelante con el trabajo. La madre de la niña estaba muy inquieta, notaba que algo no estaba bien con la niña y que no estaba mejor. De repente, dice la madre, yo veo un dibujo de la familia que hizo en el jardín. Eran todas mujeres vestidas de novia, con un agujero a la altura genital y rayado con lápiz fuerte. Vi algo raro y lo llevé a la psicóloga, que me dijo que estaba bien que ella supiera que tenemos esas partes del cuerpo. La mujer luego descubrió que su ex marido estaba abusando de su hija. Hizo también la denuncia correspondiente, ¿no? Y dijo, la ginecóloga confirmó el abuso, pero la terapeuta dijo que lo mejor sería resolver esto entre nosotros porque ir a juicio era muy difícil. Ahí corté toda relación con ella. Como se ve, sobre todo de esta última frase, queda claro que no se trató de un error involuntario, sino de una posición tomada de la psicóloga respecto de los casos de abuso sexual sobre menores. Este caso queda encuadrado bajo la figura del abuso del secreto, ligado a la obligación de denunciar en ciertos casos, tal como lo plantea el campo normativo de nuestra práctica. Volvamos a nuestro punteo entonces para mencionar también un gran capítulo de la ética profesional vinculado al aprovechamiento del vínculo profesional por parte del psicólogo o la psicóloga. Este aprovechamiento puede darse a través de relaciones no profesionales con sus pacientes, con relaciones que coexisten con el vínculo profesional, por ejemplo, vínculos sexuales con un paciente o vínculos comerciales o de otra índole, además de situaciones más flagrantes como la manipulación emocional o el abuso físico o la obtención de algún beneficio, lucro personal o explotación del terapeuta hacia su paciente. Entonces, como para ir cerrando esta primera parte, en la que hemos presentado de manera general los principales problemas que aborda la ética profesional, digamos que existen modalidades aceptadas de cómo debería conducirse un profesional de la salud mental, es decir, ciertos estándares que definen la buena práctica, que en general se conocen bajo el nombre de lex artis, que etimológicamente significa ley del arte. Estos estándares se configuran a partir del estado del arte de la profesión, es decir, de los conocimientos alcanzados hasta cierto momento histórico, que van a definir los modos correctos y los incorrectos de actuar. Se trata de un conjunto de pautas y criterios considerados adecuados para el ejercicio profesional que determinan las formas correctas y las incorrectas de la actuación de un profesional en el ejercicio de su arte u oficio. En su modo formalizado, en la modalidad de enunciados normativos, la lex artis constituye la deontología, tema que continuaremos trabajando en la próxima clase.